Bueno, buenas tardes a todos. Empezar agradeciendo a la Fundación y especialmente a Pedro Mata y a María Teresa el poder estar aquí trabajando con vosotros esta tarde. Vamos a empezar esta primera mesa titulada Detección de la hipercolesterolemia familiar en adultos. Si ya cuando nos formamos o empezamos a trabajar con estos pacientes, yo me formé, tuve la suerte de formarme con el doctor Pedro Mata hace 40 años siendo residente de medicina interna en la Concha, en la Fundación Jiménez Díaz. Es mucho tiempo. Si ya cuando nos empezamos a trabajar con estos pacientes teníamos claro que era muy importante su detección, pero desgraciadamente en aquel momento muchos de los que detectábamos, realmente a lo que detectamos eran a sus familiares porque había habido fallecimientos jóvenes de alguien en la familia, ¿no? Si ya por aquel entonces era importante la detección, ahora, con el acceso a nuevos fármacos de esta potencia de tratamiento y con los datos que tenemos del SafeHER, que sobre todo los que se presentaron el año pasado, del cambio absoluto de la historia natural de la enfermedad, de que por cada 6 pacientes detectados mayores de 18 años podemos prevenir un infarto en los 10 siguientes, etcétera. Es ineludible que detectemos a estos pacientes, sobre todo aquellos pacientes que nos pasan por delante en las consultas de atención primaria, de especialidades, pero también estableciendo estrategias de cribado, que es lo que vamos ahora a trabajar. Va a hablar primero Teresa Gijón. Es una valiente médica de familia en una mesa de internistas que va a intentar tirar y animar a sus compañeros. Uno de los déficits probablemente que tenemos es llegar suficientemente a la formación y a la incorporación a la Fundación de los Médicos de Primaria, y Teresa nos va a hablar desde la primaria. Hola, sí, me oís. Bueno, muchas gracias lo primero a la Fundación y al doctor Pedro Mata por invitarme, como dices, a este foro tan hiperespecializado. Y bueno, voy a intentar aportar un poco un estudio que he hecho un poco, que llevamos años intentando en Madrid, yo creo que como todas las comunidades autónomas, hacer detección precoz, implicar a las administraciones. Y de alguna manera hace 2 o 3 años pedí datos centralizados. ¿Las diapositivas? Ah, que está aquí. Espera, que no me había percatado. Entonces, con el afán un poco de intentar hacer detección precoz, tener datos para luego ir a convencer a las administraciones un poco de hacer algo, pedí datos a la Comunidad de Madrid, en el área en el que estaba, y bueno, ha surgido este trabajo, perfil clínico del fenotipo clínico de hipercolesterolemia familiar en atención primaria. Entonces, ¿qué me plante como objetivo? Pues un poco lo que dice el título, ver el perfil clínico, las características clínicas en todo el área sanitaria, que ahora os comento un poco el algoritmo que hay que es de base poblacional, claro. Entonces, incluimos 156.000 adultos mayores de 18 años. El área cubre una zona de 69 centros de salud que tenían una analítica con perfil lipídico desde el 2018 al 2021, usando nuestros registros electrónicos. Entonces, se definió hipercolesterolemia severa si el colesterol estaba por encima de 300 y el LDL por encima de 220. Y fenotipo, que esto tuvimos muchas discusiones con Pedro, qué es el fenotipo clínico de hipercolesterolemia familiar y diferentes definiciones, pero bueno, finalmente decidimos hacerlo por percentiles de la población, de la muestra, porque esto puede variar evidentemente de cada población, y más o menos se correspondía en la muestra nuestra a una LDL de 240 y en tratados mayores de 160, estimando que estarían tratados con estatinas de potencia media, con triglicéridos menores de 200 y TSH normal. Y se hicieron, una regresión, ahora os comento, regresión logística para ver un poco las características clínicas asociadas. Con esto que nos planteamos como objetivo general, pretendíamos conocer la prevalencia, obviamente, del fenotipo clínico en una práctica clínica real, el perfil de tratamiento y grado de control y las características clínicas, ¿no? Entonces, un poco el algoritmo, no es un algoritmo, es el proceso de selección un poco que hicimos. Yo le pedí los datos a la Comunidad de Madrid, un poco con estos criterios, de 2018 a 2021. La población un poco total era 930.000 personas, casi 1 millón de personas, y tenía perfil lipídico disponible 156.000. Son los años de pandemia, con lo cual quizá decís poca gente, pero bueno, es lo que había, ¿no?
Y bueno, aquí el fenotipo de hipercolesterolemia severa, hipercolesterolemia severa, con los criterios que consideramos, salieron 6.187 pacientes, casi un 4%, de los cuales la mayoría estaban con tratamiento, ¿no? Y luego el fenotipo de hipercolesterolemia, de hipercolesterolemia familiar, el fenotipo clínico, lo que os comenté, mayor de 240 LDL y 160 con tratamiento farmacológico. Estos, una vez excluidos aquellos con triglicéridos más de 200 y TSH menores de 5, dieron lugar al fenotipo de clínico, que salían unos 1.600, que representa alrededor de 1,03 de toda la población, de toda la muestra, vamos. Entonces, os presento un poco, esto es un trabajo que ya ha sido enviado para publicación, esperamos que haya suerte finalmente, ¿no? Y bueno, un poco los datos, la proporción del fenotipo clínico, como veis, por edad y por sexo, se ve que hay diferencias en el grupo de 55 a 65 años, es donde hay mayor proporción de mujeres con fenotipo clínico, ¿no? De hipercolesterolemia familiar. En el resto, esto es curioso, lo que pasa es que es muy poca N, ¿no? Que los varones en edades jóvenes tienen mayor, aunque ahora veremos la regresión logística que no apoya esto, ¿no? Este es un dato de estos pacientes, no os pongo todas las características, pero son miles, ya cuando salga publicado ya lo veréis, pero bueno, básicamente choca de entrada el tratamiento que llevan y vemos que esto es dividido por intensidad de tratamiento, hombres, mujeres, o sea, con fenotipo, sin fenotipo y hombres y mujeres. Entonces se ve que las mujeres tienen menor proporción de tratamientos de alta y muy alta intensidad frente a los varones. Y tienen más, lógicamente, proporción de tratamientos de baja o moderada intensidad. Esto dices, bueno, pues vale, ¿no? Pero ¿por qué las medias? O sea, ¿qué repercusión tiene esto a nivel analítico? Curiosamente, los varones tenían cifras iguales, teniendo más tratamientos de alta intensidad, tenían cifras no diferentemente significativas de colesterol LDL. Y si había diferencias en los de baja intensidad, es decir, los varones tienen más cifras de LDL colesterol aún tomando más tratamientos de alta y muy alta intensidad. Eso tiene luego vemos en conclusiones, su trascendencia. Esto es un poquito unos cortes por hacer algo, que a Pedro sé que no le gusta lo de los 100 y los del 70 y todo esto, pero bueno, había que hacer alguna aproximación. Pero me parecía muy gráfico un poco la distribución por categorías de LDL menor de 70, un poquito en la guía, y cortando no por debajo, en el 55, en los 70, 100, 100, 130, pero curiosamente, como veis, de las personas con fenotipo clínico, el 100% de los pacientes estaban por encima de 130. Y vamos, las severas que no tenían el fenotipo clínico era el 60, es decir, no se identifican a los pacientes con hipercolesterolemia familiar o fenotipo clínico ni de broma, ¿no? Y esto es el análisis multivariante en el que vemos, el primero es general, en el que se ve, se ve que las características que están positivamente asociadas al fenotipo clínico son el sexo y el tratamiento hipolipemiante, con unas ORs, como veis, sobre todo en tratamiento hipolipemiante, importantes, ¿no? Y está asociado al desagregar por sexo, por hombres y mujeres, se pierde la asociación, bueno, por el sexo, por supuesto, pero sigue asociado al tratamiento lipídico. Y lo que es curioso, que hay una asociación inversa con la edad, la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Esto tiene su correlato con otros modelos que hay, que se están desarrollando no solamente por cifras del LDL, sino por variables clínicas como la diabetes, la hipertensión, porque posiblemente están en el contexto de otro tipo de hiperlipemias. Entonces, muy cortito, lo quería hacer muy cortito para que no os aburráis. La proporción del fenotipo, yo creo, en práctica clínica primaria, no estamos hablando de pacientes que consultan, no, todos los que en esos años acudieron, es de 1 de cada 100 pacientes, o sea, bastante alta, ¿no? El tratamiento hipolipemiante obviamente es insuficiente y no se logran objetivos terapéuticos. Como hemos visto, hay una proporción muy pequeña, tanto de hombres como de mujeres, con tratamientos de alta y muy alta intensidad, aunque sean más los varones, pero está la cosa entre un 25 y un 30%. Luego que las mujeres reciben más tratamiento, pero de menos intensidad, con lo cual tampoco discriminamos un poco una cosa y otra, ¿no? Y lo que os he comentado, el sexo, mujer y el tratamiento hipolipemiante son variables directamente asociadas al fenotipo, mientras que la edad, la diabetes, la hipertensión y la obesidad están inversamente asociadas.
Esto indica un poco que hay que hacer, que a Pedro siempre le gusta mucho, lo de las estrategias personalizadas. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, no de medir una hipercolesterolemia familiar o una sospecha por criterios clínicos, yo creo que cada vez es más cuestionable. Hay trabajos que cada vez indican más que, bueno, que hay que tener en cuenta otros factores clínicos, aparte de las cifras totales del LDL o de criterios, todos los que todos conocemos, ¿no? Entonces, las estrategias personalizadas por sexo y por otras variables son importantes. Que la identificación por registros electrónicos, obviamente, pueden permitir una identificación más temprana de los pacientes, ¿no? Y hacer estrategias preventivas, que yo creo que es ahí donde está el asunto. Yo creo que ahora tenemos datos en la Comunidad de Madrid. Yo os animo a que el resto de las comunidades autónomas saquéis datos, a ver si algún día de estos la Administración se entera que se puede hacer un cribado un poquito electrónico y luego seguir, ¿no? Entonces, estos datos en principio sirven a base de comparación con otros estudios, que hay gente haciendo trabajos con detección de registros electrónicos y a establecer estrategias de salud pública que aumenten la detección. Y animaros a todos un poco a que hagáis esto en vuestras comunidades autónomas, que un día de estos pues a lo mejor nos hacen caso, Pedro, ¿no? Y esto es todo lo que os quería contar. Gracias. Vamos a continuar con la exposición del doctor Daniel Mosquera, que viene del Hospital Universitario de San Pedro en Logroño, médico internista y fundador de la unidad de lípidos de allí, junto con el doctor Brea. ¿La cargo yo o yo la estoy viendo aquí? Buenas tardes, gracias por estar aquí en esta hora, como se dice, intempestiva después de comer, y agradecer a la organización que en este año, en el último año mío de profesional, se haya atrevido a dejarme exponer un trabajo, vamos a decir, prejubilación. Probablemente todos estaríamos de acuerdo en esta definición bastante inclusiva de hipercolesterolemia, que la hipercolesterolemia familiar se caracteriza por ser un trastorno autosómico dominante, monogénico, en los genes que regulan la vía del receptor de las LDL, que produce una hipercolesterolemia grave y un riesgo alto de enfermedad cardiovascular. Un resumen es la enfermedad monogénica prevalente. La incidencia estimada estaría entre 1 por 200 o 300. Perdón. Vaya. A ver. Presenta la hipercolesterolemia familiar el percentil por encima del percentil 95 del LDL desde el nacimiento, lo cual produce una arteriosclerosis acelerada y una enfermedad cardiovascular prematura. Se clasifican estos pacientes como pacientes de alto riesgo o de muy alto riesgo, y el diagnóstico es a través de analíticas con CLD elevada, a los que se les aplica los scores de MEDPED o de la red de las clínicas de lípidos americanas o los anglosajones de los criterios de Simon Brun. Es una enfermedad infradiagnosticada en el que el diagnóstico precoz puede llegar a reducir los eventos. Lo que se propone son cribados oportunistas, cribados en poblaciones selectivas, cribado universal y, a raíz de que tienes el caso índice, hacer cribado en cascada y en los países que se lo pueden permitir, confirmación genética. Lo que nosotros hemos hecho es lo que hemos llamado un cribado oportunista reforzado. Bien, La Rioja es una comunidad autónoma, aproximadamente 325.000 habitantes. Nos corresponderían, según la prevalencia estimada, entre 1.000, 1.120, 1.200 casos. Tenemos diagnosticados unos 220 o 240 casos de hipercolesterolemia familiar, y el cribado reforzado consistiría en que, en vez de que el paciente nos venga con un análisis elevado y a partir de allí hagamos la investigación, conseguir nosotros, a través del laboratorio centralizado, que nos manden
las cifras de colesterol LDL que le pidamos, que en el caso nuestro ha sido 220, y además tener una historia clínica electrónica donde podamos ver los tratamientos y fundamentalmente su historia clínica. Nosotros tenemos un laboratorio centralizado de toda la comunidad desde el año 2013 y una historia clínica electrónica desde el 2002 hasta el 2008 porque fue de forma progresiva. Bien, pedimos al laboratorio que nos diera todas las analíticas que disponieran de parámetros lipídicos. Había 226.992 analíticas de colesterol total, pero de lo que nos interesa, de colesterol LDL, teníamos 208.373 analíticas. Bien, de estas había 1.996 analíticas con un colesterol LDL mayor a 190, que representa el 1%, más o menos una cifra parecida a la mayoría de los estudios a la que se acaba de presentar. Una vez excluidos las analíticas dobles de la misma persona en el mismo año y excluimos los pacientes de 70 años y hombres de 70 años y mujeres de 72 años porque queríamos buscar casos índice, no, nos quedamos con 0,83%, 1.737 analíticas. Hicimos el corte en 220 miligramos de decilitro y teníamos 509 personas, 0,2% de todas las muestras de LDL y un tercio más o menos, un 30% de las mayores de 190. Bien, este sería el diagrama de flujo. Esta primera parte es la que hemos explicado y a estos 509 pacientes nos metimos en la historia clínica electrónica y excluimos por estudios negativos previos lo que catalogamos como enfermedad poligénica, gente que presentaba cifras muy variables de colesterol a lo largo de los años sin tratamiento, las casos secundarias y algunos pocos pacientes de población flotante y localizables. Con esto llegamos a llamar para revisar a la consulta a 141 pacientes. De estos 141 pacientes, 8 ya estaban diagnosticados en los años previos de hipercolesterolemia familiar heterocigota y 28 no pudieron acudir, estaban trabajando, pocos rechazaron y 2 o 3 eran ilocalizables. Es decir, la comunidad autónoma no es como, aunque sean 320.000 habitantes, no es un barrio de Madrid, es entre Haro, Calahorra, los extremos, hay mucha gente que trabaja en muchos sitios y tal. Lo primero que hicimos, ver en los datos que teníamos si estos pacientes que no acudieron se diferenciaban de los que acudieron en edad, sexo, colesterol LDL y si eran nacionales o extranjeros y no había diferencia. De estos nos quedamos con 105 pacientes a los cuales pedimos estudio genético a 45. Las causas de exclusión secundaria pues son más o menos las clásicas: hipotiroidismo, síndrome nefrótico, hepatopatías obstructivas. Había un 10% de los pacientes con patología oncológica, probablemente por los tratamientos, y el resto eran otras causas. Bien, las características clínicas, como vemos, la mayoría eran españoles, la mitad eran hombres, la edad media era 51 años, antecedentes familiares y personales de enfermedad cardiovascular 12,3 y 3,8, santelasmas 1,9, arco corneal 82. De los que le pedimos estudios genéticos eran más jóvenes, más enfermedad previa cardiovascular familiar y personal y con más arco corneal. Respecto a las analíticas, vemos que colesterol total 326, colesterol LDL 240, MEDPET 3,9 y de los que les hicimos estudio genético, más colesterol total, más colesterol LDL y un score de MEDPET más altos. En resumen, la prevalencia de la dislipemia severa es del 1% en las analíticas solicitadas por los médicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. El colesterol mayor a 220 lo presentaba el 0,2%,
hemos detectado 8 casos que estaban diagnosticados pero que habían abandonado el seguimiento de las consultas. De los 105 pacientes estudiados tenían un MED-PET mayor a 6, el 17% de la muestra, y de los que disponemos estudios genéticos realizados hasta ahora, de los 45, 2 no se habían hecho todavía la analítica, había un estudio positivo en el 9%, en 9 pacientes que representa el 9% de los que tenemos, estudio negativo 14 y estaban pendientes 20 pacientes. Probablemente nos saldrán positivos 3 o 4 más, o espero que serán entre el 25 y el 30% de las analíticas que hemos pedido. ¿Tengo 2 minutos? Pues lo dejamos aquí. No. Vamos. Bueno, venga. Siempre interviene el doctor Mata. Vale. Dos, muchas gracias, porque creo que tengo interés en comentar lo siguiente para discutirlo. Bien, este es un estudio muy parecido muy parecido, con todas las salvedades, realizado en Holanda, en una población de más de alrededor de Ámsterdam, de 2 millones de habitantes, que analizan 600.000 analíticas, pero lo que es que no sé dónde está el puntero para señalar. Lo que me gustaría reseñar es la falta de concordancia entre el fenotipo medido por la red de clínicas de lípidos con los estudios genéticos. Y a raíz de esto he revisado una serie de artículos recientes, y si cambiamos la visión del análisis a la genética y vamos de la genética al análisis, en el estudio de Minnesota, 38.000 personas genotipadas con colesterol mayor de 155, el 8,4 presentaban fenotipo clínico positivo por los scores del MED-PET y de la clínica de lípidos. Y tenían un arco corneal y santelasma, no tenía casi nadie, y la mutación genética era del 1%. Encuentran una gran discrepancia entre el fenotipo clínico y la alteración genética, y entre los que tienen alteración genética y fenotipo como lo tienen ahí. En este otro estudio de Pensilvania, 50.000 personas genotipadas, de los que tenían positivo la genética, el 7,4 tenían criterios definitivos de hipercolesterolemia definida clínicamente, y el 16,3 de probable, lo que viene a redundar en la escasa correlación clínica o genética. Y esto me lleva a la siguiente reflexión, que creo que es importante, que es que la mayoría de los hipercolesterolémicos familiares heterocigotos, la media es 190, que es el nivel de corte a partir del cual nosotros empezamos a pensar en esta enfermedad. Pero nos dejamos el otro 50%. En la gráfica de allí viene a representar lo mismo, el 47,6% tiene analíticas de colesterol LDL mayor a 199, aunque sí que es cierto que contra más colesterol LDL, más probabilidad de encontrar una mutación. Esto no quiere decir que el colesterol no sea importante, porque a cualquier nivel de colesterol, el tener una variante positiva para hipercolesterolemia familiar incrementa el riesgo al menos entre el 2 y el 5%, a cualquier nivel de LDL. Me salto esto, y mis reflexiones para discutir luego con ustedes es que la hipercolesterolemia familiar cursa con niveles LDL elevados desde el nacimiento, lo que conlleva un riesgo elevado cardiovascular, pero que en mi opinión debemos ampliar nuestra mirada, sospecharla no solo con niveles de dislipemia severa, porque además, como nos pasa a nosotros, contra más diagnosticadas personas de hipercolesterolemia familiar tengamos diagnosticadas, como lo hacemos por los criterios de hipercolesterolemia severa, cada vez vamos a tener menos en ese grupo y se nos escaparán los del otro grupo. La forma de presentación clínica probablemente esté cambiando, y yo creo que el cribado universal del recién nacido, la búsqueda oportunista en niños y jóvenes, puede ser la gran ventana de oportunidad para los nuevos diagnósticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, Alfredo Michan trabaja en el Hospital Universitario de Jerez, es internista, y nos va a hablar del conocimiento de la hipercolesterolemia familiar por el médico de atención primaria.
¿Me pone la primera, por favor? Buenas tardes. Yo vengo a presentarles un trabajo que hemos hecho Pepe Escribano, que es un médico de atención primaria de la línea de la Concepción, y yo mismo, desde el Grupo Carteria del INDIVICA. Yo vengo a contarles una historia que ustedes ya saben, una historia que tiene el mismo principio y el mismo final, pero creo que es una historia que hay que contar 1 y 100 veces, porque si no, todo lo que estamos haciendo aquí no vale para nada. Y le he pedido permiso a los moderadores para, después de contarles mi historia, hacerle una declaración formal, que conste en acta. Esta historia empieza cuando nos encontramos con este artículo. Es un artículo que pone en evidencia que existen muchos hiatos, muchos déficits en el conocimiento por parte de los médicos de atención primaria sobre la hipercolesterolemia familiar. Y claro, lo vemos y dijimos, pues nosotros también lo vamos a hacer, ¿por qué no? Empezamos a mirar y nos dimos cuenta que este artículo era en la punta del iceberg de un estudio previo realizado en 10 países. Si os habéis dado cuenta, en ambos firma Watts, como el australiano, como uno de los principales autores, y la conclusión de este estudio, de todos los estudios, es la misma. La conclusión es que este estudio identifica déficits sustanciales en el conocimiento de la hipercolesterolemia familiar y de su concienciación por parte de los médicos de la región de Asia, del Pacífico, en particular del conocimiento de la directriz de su manejo y de sus características diagnósticas. El conocimiento de la heredabilidad de la hipercolesterolemia familiar, su prevalencia y su riesgo de enfermedad cardiovascular también fue subóptimo. Pues nosotros lo que hemos hecho es lo mismo, pero no hemos ido a todos los países, nos hemos ido a Cádiz. Les pongo en evidencia, como aquí ya se ha hablado, que la población de Logroño, un poco para ponerles en contexto, en Cádiz vivimos más de 1,25 millones de personas. Tenemos 5 centros de salud, tenemos una dispersión diferente, no hemos sido capaces de saber el número de médicos de familia que trabajan en Cádiz. Hemos tenido varias aproximaciones, a través del Colegio de Médicos son 600. El último tirón que hemos conseguido es a través de los farmacéuticos, sabiendo los médicos que tienen autorizados en los farmacéuticos de distrito, y sabemos, por ejemplo, que en el área sanitaria norte de Cádiz, de Jerez norte de Cádiz, hay 285 médicos autorizados en primario a prescribir. Eso supone como un 30 y tantos % de la población. Podemos hacer Cádiz 3 zonas, lo que es Cádiz Bahía, Cádiz Capital, Las Andas y luego el campo de Gibraltar. Las 2 primeras tienen 450.000. Yo vivo mi área es como La Paz, para que ustedes se hagan la idea, con la diferencia que no llegamos a 400 camas y de personas que trabajamos no les vamos a decir. En vez de detallarle todo lo que hemos hecho, le voy a dar flash informativo en aras de los 9 minutos que me ha dado don Pedro, que vamos a cumplir a rajatabla, ¿vale? La mayoría de las encuestas han sido contestadas por médicos de atención primaria. Primer gran hándicap: no somos capaces de involucrar a los residentes en nada de formación, lo digo así de claro, y eso lo cambiamos o cambia el sistema. Segunda cosa, las 2 áreas más representadas son las áreas en las que trabajamos Pepe y yo, ¿vale? Hemos hecho la difusión de la encuesta a través del Colegio de Médicos, personalmente, en los centros de salud, y quiero dar personalmente las gracias a las empresas farmacéuticas, porque muchos visitadores médicos nos han llevado unas tarjetas que hemos hecho con un código QR, aparte de los correos que hemos mandado, para que vayan y la presenten. Aún así, el número de encuestas el número de personas que han contestado es, ahora lo van a ver, realmente muy mejorable. El ámbito es mayoritario urbano, son centros de salud mayoritariamente grandes, con más de 10 cupos, y una tercera parte llevan menos de 15 años de trabajo, y la gran mayoría, como corresponde un poco a la población de médicos que trabajan en primaria, tienen más de 15 años. Cada médico ha diagnosticado, 1 de cada 5 médicos ha diagnosticado más de 4 pacientes en su cupo con hipercolesterolemia familiar. La encuesta tiene una serie de preguntas. Esta es una encuesta que hicieron en los 10 países, está validada, transmitida, luego los holandeses lo tradujeron, la validaron. Lo que pasa es que se ha quitado la parte del tratamiento porque ha cambiado y ya no tiene valor lo que se hizo hace 7 años con respecto al tratamiento con lo que tiene ahora. Nosotros hemos hecho una cosa muy similar a los holandeses y valora 3 aspectos: la familiaridad del médico,
vamos, la concienciación del médico, el awareness, para decirlo finamente, para que quede constancia, que me llevaron mis padres a atender inglés, el conocimiento y las preferencias en la práctica. Familiaridad, todos los médicos, la mayoría de los médicos, bueno, podemos decirlo, leerlo al revés, 1/3 de los médicos dicen que no, pero la mayoría de los médicos dicen que saben de esto, que conocen esta enfermedad, que saben las directrices, ¿vale? Que nosotros de esto sabemos. Cuando ya hablamos del consenso ya empieza un poco a menguar la cosa, y cuando hablamos de los criterios de las clínicas holandesas, pues aquí desbarra totalmente el conocimiento. Cierto es que la mayoría, la inmensa, 1 de cada 6 médicos sabe perfectamente, tiene una referencia a quién mandar a estos tipos de pacientes, sabe el nombre concreto de la persona a quién mandar estos pacientes. Si hablamos del conocimiento propio de la enfermedad, fijaros que estos son una serie de preguntas, hemos valorado como conocimiento mayor de 4 preguntas. Hemos hecho los mismos criterios que vienen en el artículo holandés para poder compararlo evolutivamente, ¿no? Entonces, las primeras se refieren a descripción, damos 5 perfiles lipídicos, uno que tiene el HDL alta, otro que tiene los triglicéridos, para cuál les encaja, ¿no? Y cuál es la mejor descripción de la enfermedad. Fíjense el porcentaje de conocimiento de la idea de lo que es la hipercolesterolemia familiar. ¿Cuántos hay? Apenas 1 de cada 10 sabe que es uno de 250. El tema de la agregación familiar, el conocimiento es ínfimo. El aumento del riesgo de tratado, esta es una pregunta que puede ser discutible, porque este riesgo ha variado a lo largo del tiempo. Yo estudié que era 4 veces, pero el 6HAR nos demostró, estamos hablando de riesgo de enfermedad cardiovascular, que era por 9 veces, mientras que el de mortalidad era por 4. Hay zonas que esta pregunta le hemos dado más amplia la contestación para dar más valor. Y en la última pregunta se puede ver de las dos maneras. La mitad de las personas dicen que es necesario la genética, pero dicho de otra forma, la otra mitad dicen que es necesario solamente el fenotipo para el diagnóstico clínico. Sin embargo, esto no tiene discusión. No saber a qué edad podemos considerar enfermedad vascular precoz, tanto en hombres y en mujeres, acertarlo, yo creo que esto es algo que debemos de tener en el genoma metido, ¿no? De hecho, sobre el conocimiento, que hayan contestado bien a las 4 preguntas solo hay un 3%, y a las 8 preguntas más de 3 respuestas el 15%. Es decir, realmente los médicos, y no es algo que le he hecho yo en cara a los médicos de atención primaria, porque pasa en todos los ámbitos, los médicos creemos saber más de lo que realmente sabemos, y cuando nos miramos y nos miran las historias, realmente fallamos, ¿vale? Preferencias en la práctica. Bueno, ¿cuáles deberían ser los médicos implicados en el diagnóstico? ¿Cómo deben de hacerse los de los signos clínicos? Eso lo saben todos, pero sabemos desgraciadamente que eso no tiene ninguna repercusión clínica, ¿no? Cuando hacemos el diagnóstico, les quiero llamar la atención que el 38% de los médicos consideran que hay que empezar a hacer el estudio genético, el estudio familiar a partir de los 13 años. Fíjense ustedes lo importante que es esto, y el tiempo, como ha remarcado Pedro aquí, el tiempo oro de demora que llevamos, y esto es algo que tenemos que cambiar. Han remitido pacientes, hablan de que quizás se confía mucho en el laboratorio con un método de alerta, y la conclusión es la misma, pero en vez de ponerlo de Asia y demás, ponemos Cádiz y ya hemos terminado, ¿vale? Y terminamos rápido. Es más, para aquellos que lo tengan muy difícil, la familiaridad y el conocimiento sobre la hipercolesterolemia familiar es pobre. Y claro, hay que dar ideas, hay que dar sugerencias. Pedro, quizás es el momento de que tenemos que actualizar el consenso, meter datos nuevos, hacer algo, tocar la campana, porque si no, no vamos a ningún lado, ¿vale? Y mi declaración. Me he adelantado a Daniel, porque él se va a jubilar, pero yo ya me he jubilado. Y llevo desde el siglo pasado, he tenido la inmensa suerte, la inmensa fortuna de poder estar trabajando con la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, particularmente con Pedro y con Teresa. Cierto es que por avatares profesionales hemos tenido a veces guadianas y hemos contactado, desconectado, pero la vida es así, Pedro, uno no puede aceptarlo. Pero yo no quería perder esta oportunidad sin agradecerle a él y a todos los trabajadores de la Fundación, particularmente y personalmente, mi agradecimiento a su generosidad y a su tarea en defensa de estos pacientes. Muchas gracias por su atención.
finalizamos nuestra mesa con la intervención del doctor Juan Sánchez Muñoz Torrero, que viene del Hospital Universitario San Pedro de Alcántara de Cáceres y nos va a hablar de la carga de la placa carotídea. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Y esto tiene pinta de ser despedida por los compañeros que han precedido. Yo estoy a punto, pero aún voy a continuar, ¿no? En una de las primeras reuniones que tuve el placer de venir y de conocer la hipercolesterolemia familiar hace 25 años, pues asistí a una presentación de la doctora Gilabert, Emily Ross y doctor Zambón, no sé si alguno anda por aquí, supongo que ya no estará, sobre la ecografía carotídea, ¿no? A mí me pareció un tema súper interesante y la fundación me dio la oportunidad, contactó con ellos para ir a ver lo que hacían allí en el Hospital Clínico de Barcelona, y bueno, la Universidad de Extremadura pues cargó con el resto de la intendencia para que pudiera estar allí. Descubrí muchas cosas, entre otras cosas que Barcelona es una ciudad súper divertida, cosa que no tenía ese concepto. Espero que siga así. Y ahora, cuando Pedro me comentó que me dio la oportunidad de hacer una presentación, pues desde luego era la que debía, ¿no? No es absolutamente de pacientes con HF, pero yo creo que tiene una aplicabilidad a este tipo de pacientes, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos para estimar el riesgo vascular de cualquier paciente, ¿no? Pues básicamente vemos si ha tenido un evento vascular previo, si es diabético, si tiene insuficiencia renal, que directamente se etiquetan como de alto riesgo. Y al resto, pues normalmente se le aplican las tablas de riesgo, los scores, en población general, pero estas tablas pues tienen mucha utilidad, están muy extendidas, pero desgraciadamente la sensibilidad es muy baja. Para una prueba que debería ser de screening, la sensibilidad no supera el 60%. No detecta el 40% de los pacientes que en los próximos 10 años van a tener algún evento vascular, ¿no? Y yo creo que esto se debe sobre todo a que ahí en amarillo ven ustedes un riesgo intermedio, que es una gran población de la que normalmente nos enfrentamos y que muchos de ellos se pueden clasificar en alto riesgo o en riesgo bajo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos eso, no? Pues investigamos a ver si estos pacientes han tenido una enfermedad vascular que haya sido subclínica o lesión de órgano diana, bien a nivel cerebral, cardíaco, en extremidades inferiores. Y esto se hace con diversos métodos que todos conocen, ¿no? La ecografía carotídea, desde luego, es el método incruento, más accesible y barato, y yo creo disponible prácticamente ya en todos los centros de salud, ¿no? Esta ecografía carotídea, en general, lo que se mide es el grosor de la íntima media, y la presencia de placas, ¿no? Su utilidad está demostrada. Estos son un resumen de aproximadamente los 10 últimos años en un análisis, en un metaanálisis, en lo que demuestran con claridad que las lesiones, la aterosclerosis subclínica en la carótida, pues es predictor de futuros acontecimientos cardiovasculares. ¿Y por qué no se emplea en la clínica, no? Pues no se emplea porque los parámetros no están muy bien definidos, no están bien estandarizados, ¿no? El grosor de la íntima media se discute y hay distintas recomendaciones sobre si se debe hacer el máximo, la media, en qué territorio buscar, ¿no? Y en cuanto a las placas, pues ocurre igual, ¿no? La calidad de la placa, el número de placas, si son estenóticas, no se sabe, ¿no? En líneas generales, las recomendaciones de la guía van variando, ¿no?
La última recomendación es el grosor de la íntima media. No se recomienda que se mide, pues yo creo que se mida ni que se tenga en cuenta, sobre todo por los problemas técnicos, y exclusivamente refieren que si encuentra alguna placa, directamente el paciente entra a formar parte de alto riesgo, ¿no? Bueno, pues los objetivos que nos planteamos en este trabajo que le voy a presentar es valorar la utilidad pronóstica de una escala simple de placas que se realiza por ecografía carotidia y que la hacen médicos clínicos con un mínimo entrenamiento previo, ¿no? Es decir, en una semana, en 4 o 5 días vienen, depende de la habilidad que tengan, y hacen las pruebas, ¿no? Los enfermos son todos de Cáceres, del Hospital Universitario. Se incluyeron 1.004 pacientes, todos en prevención primaria, y distintos factores de riesgo vascular, que te lo mandaban a la consulta, pero básicamente el 90% eran hipercolesterolémicos. 33 aproximadamente estaban diagnosticados de HF, entre los que se incluyeron, ¿no? Se reclutaron, pues cuando volví de Barcelona, como yo lo metía en un ordenador todo, en los 10 primeros años, del 2000 al 2010, empecé la base de datos y ahí incluí los 1.004 pacientes, ¿no? Y el análisis lo hemos hecho en el 23. El seguimiento medio es de 12 años y medio de control, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues le hacemos la ecografía y lo estratificamos. Bajo riesgo no tiene ninguna placa. Riesgo intermedio tiene una o dos placas sin estenosis. Y alto riesgo tienen 3 o más placas o tienen alguna con una estenosis del 50% o mayor. Riesgo bajo, intermedio y alto. De alto riesgo es casi la mitad, porque claro, son pacientes que han venido a nuestra consulta y el resto, el 25%, eran etiquetados por ecografía, estratificados como bajo e intermedio. Se han seguido mínimo 2 veces al año, ¿no? Y el tratamiento pues, que se ha empleado ha sido las que había en las guías contemporáneas de cada tiempo, ¿no? La adherencia, tanto terapéutica como a las consultas, ha sido muy alta. Yo diría que del 100%. Los que no vinieron se excluyeron de este análisis, ¿no? ¿Cuáles son los resultados, no? Las variables que influyen en la aparición de un primer evento, pues prácticamente de manera individual todas las variables de interés cardiovascular que hemos analizado. Pero cuando hacemos el análisis multivariable durante 10 años, o sea, de 12 años y medio, de pacientes que han seguido un tratamiento más o menos adecuado, desaparecen todas el poder estadístico individual de cada una de ellas y prácticamente solo quedan las lesiones ateroscleróticas que encontramos en la carótida, ¿no? Y en cuanto a la mortalidad global, la mortalidad por cualquier causa ocurre igual. A nivel individual, gran parte de las variables que hemos considerado tienen significación, pero en el multivariable solo permanecen lesiones carotidias, lesiones en órgano diana, como son la microalbuminuria y insuficiencia renal, y la edad, que no podemos modificarla, ¿no? Estas son las curvas de supervivencia, ¿no? Riesgo bajo, riesgo intermedio, probabilidad de un acontecimiento vascular en los próximos años, 13 veces mayor. Riesgo alto, 19 veces mayor. Y de mortalidad global, riesgo bajo, intermedio, lo de riesgo alto tiene casi tres veces y media mayor probabilidad de morirse por cualquier causa que el resto de los pacientes. Estos son análisis multivariables. ¿Qué es lo que hemos hecho luego? Pues hemos mezclado el score, las tablas score bajo, intermedio y alto con nuestras tablas, ¿no? De ecografía carotidia. ¿Qué ocurre? Pues nos definen perfectamente una esquina
de bajo riesgo, otras de alto y otras de riesgo intermedio. Nuestro estudio ecográfico prácticamente, o no prácticamente, en esta serie ha restratificado a 1 de cada 3 pacientes. La mitad de ellos pasan a riesgo elevado, la otra mitad a riesgo bajo. ¿Y cuál es la seguridad diagnóstica de esta tabla que nosotros proponemos? Esta es la sensibilidad del score 2, 62%, los scores recomendados por la Sociedad Europea, que coincide con lo que he publicado. Esto también aporta validez a nuestro hallazgo, ¿no? Y la tabla que nosotros proponemos, la sensibilidad aumenta a un 84%. 22 puntos superior. Para una prueba de screening es bastante, yo creo que es bastante positivo el estudio, ¿no? Y el resto de valores, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, pues bueno, varían, pero yo creo que no es de gran importancia, ¿no? En conclusión, pues que una simple escala de carga de placa que se realiza por ecografía carotidia mostró una fuerte asociación con la aparición del primer evento vascular y mortalidad por cualquier causa. Añadir esta escala al score 2 puede mejorar su poder predictivo y parece fácilmente aplicable a la práctica clínica. Muchas gracias. Bueno, pasamos al turno de preguntas. Si queréis alguna cuestión con los ponentes. No sé, solo un 4 sobre una. Sí, así que ya está. Bueno, ¿alguien se anima a iniciar el debate? Bueno, si no, voy a empezar yo con el último ponente. Teóricamente, quizá incomprensión por mi parte, entiendo que la realización de la determinación del estudio carotidio implicaba, esa información se daba a los clínicos que lo atendían, implicaría cambios en la intensificación de tratamiento. ¿O cómo se manejaba esa información de cara a los que tenían que tomar decisiones con el tratamiento? Bueno, durante el estudio no sabíamos que íbamos a tener estos resultados, ¿no? Entonces, lógicamente, aquellos que tenían una importante carga aterosclerótica, directamente se modificaba el tratamiento. Es decir, que se intensificaba el tratamiento en los de mayor o alto riesgo según la carga aterosclerótica, lo cual quiere decir que estos resultados están infravalorados en la clínica. Por eso era la pregunta, que si eso se realizó todavía habría más diferencia ahí. Sí, sí. Bueno, alguno iba directamente a cirugía. Yo quería comentar también que me ha parecido muy importante lo que ha comentado Daniel en relación a que probablemente estén cambiando los hallazgos que nos vamos encontrando fenotípicos y que antes los teníamos muy en la cabeza y que quizá también influyan en lo que un médico de atención primaria va buscando o puede ver porque tiene inicialmente menos pruebas para poder valorar, ¿no? Entonces, no sé si vosotros habéis hecho una traslación a atención primaria para ver un poco si puede cambiar la forma de diagnosticar o cómo derivar los pacientes. ¿Te refieres a lo que al estudio? Sí, ten en cuenta que terminamos, que los datos son del 24. Recientes, ¿no? Hemos citado en la consulta enero, febrero
en marzo hacer el SPS, la estadística y tal, todavía no nos ha dado tiempo. De hecho, yo estoy ahora llamando a los de enero, informándoles de los resultados genéticos positivos y negativos de los que tenemos hasta ahora, pero cuando tengamos los resultados, aparte de informar, de hacer, estos serían casos índices del estudio familiar, lógicamente se lo diremos a los pacientes e informaremos a los médicos suyos de atención primaria. Sí, claro, pero yo me refería que quizá hay que cambiar un poco la forma como se aborda al paciente cuando llega a consulta, ¿no? Que eso también os toca en el caso de Teresa más de cerca. Quiero decir, ellos son los primeros normalmente que valoran, nos lo suelen derivar al ramo hospitalario, pero claro, ellos son los primeros que identifican, que criban la mayoría de las veces. Entonces, quizá tenemos que cambiar un poco la forma de hacerlo, ¿no? Es la sensación que me ha quedado después de escuchar vuestras ponencias. Yo, después de mi experiencia con la HF, yo os digo que en la primaria el desconocimiento, igual en Madrid es exactamente igual que en Cádiz o peor. Es decir, nadie sospecha nada, son consultas masificadas, entonces en primaria hacen falta unos criterios muy claros, criterios, pero no los que estáis usando vosotros. Es decir, yo puse aquí en la Comunidad de Madrid, logré que el SERMAS me metiera los criterios de las clínicas del lípido de Holanda en un protocolo de hipercolesterolemia y no lo usa nadie. Primero, ni lo usa nadie, ni te metes a usarlo y realmente ni tienes datos de familiares, ni tienes, o sea, no tienes datos, no nos valen los criterios en primaria, los criterios que hay actualmente. Entonces hace falta criterios muy claros, que yo creo que la línea va un poco por lo que pasa que el trabajo que yo he presentado hace falta una validación externa. Yo os digo que lo conoceréis trabajo, los británicos están haciendo validación externa de esto con lo posterior genotipado. Y curiosamente los factores clínicos que os he comentado en el multivariante son muy parecidos. La edad, el sexo, el tratamiento hipolipemiante, ellos, que lo he comentado con Pedro, la diabetes de asociación negativa, y le salía a ellos la insuficiencia renal, a nosotros no, yo la metí y no me salía en el multivariante, pero no sale, por ejemplo, la hipertensión negativa. Es decir, hace falta un criterio que digas, este corte, población, pero claro, eso hay que hacer una validación con un genotipado, y en eso estamos. O sea, a ver si ahora, después de este trabajo, que yo quería hacer una exploración un poco de factores clínicos, somos capaces de, que veo a Sonia por ahí, pues que nos autoricen a hacer con un trabajo una validación externa de un modelo similar al de los británicos, un poco aquí en España, que yo creo que es la línea que va por ahí. A nosotros nos vale, no tenemos tiempo en las consultas de hacer los criterios de las clínicas de lípidos ni nada. Hace falta que tengamos tantos pacientes, un listado, sospecha de hipercolesterolemia familiar, ¿vale? Y entonces estos señores hacen una historia familiar, la enfermera, y mandarlos a hacer un genotipado. Es que en primaria tenemos que ser mucho más ágiles que todo esto. Eso lo podéis permitir en los hospitales, que no, pero en primaria no puedo permitir esto. No sé si te contesto un poco, ¿no? Si me permitís, complementando un poco lo que ha dicho, y contradiciendo a Juanfran, porque uno se jubila pero no deja de hacer cosas, nosotros estamos ahora implicados en un nuevo trabajo porque hemos tenido acceso a todas las determinaciones analíticas de Andalucía de los últimos 12 años. Aquí hay en la sala personas que saben porque están en el estudio, y entonces a través de inteligencia artificial y aplicando los criterios y demás, vamos a tratar de averiguar cuáles son los diagnósticos tanto genéticos como clínicos de hipercolesterolemia familiar y de alteraciones de la LPA. Eso ahora mismo está en un comité de ética, pero yo creo que si sale para adelante será un paso muy importante porque nos permitirá mandarte personalmente el listado de las sospechas o los que ya están confirmados. Es un estudio muy ambicioso, estamos ahí detrás de él, y aquí hay varias personas, Ovidio, por ejemplo, o Paco, Begoña, que saben de qué estamos hablando, y que realmente estamos muy ilusionados porque siga adelante, porque hemos conseguido meter un equipo muy importante de ingenieros de inteligencia artificial para hacerlo todo, porque pensar que estamos hablando de datos analíticos de más de 8,5 millones de personas durante más de 10 años. Es muy... a ver qué es lo que sale. Tenía por aquí una pregunta, Rodrigo. Quería hacer un comentario. Es cierto que la atención primaria es el primer cribado, ¿no? Donde debería hacerse la primera detección de los pacientes. Estos pacientes que tú has mostrado y que ha mostrado, ¿no es cierto?, el doctor Mosquera, pasaron por médico de atención primaria y sin embargo a muchos no se les hizo nada probablemente, ¿no?
Y por eso yo creo que la educación en atención primaria es fundamental, la educación, la formación, la educación a los residentes, hay que involucrar a los residentes de primaria porque ellos van a ver, aunque estén masificados. La alerta, la famosa red flag, ¿no? Yo creo que es tremendamente importante porque por lo menos sospecho, o sea, que te aparezca no que te aparezca el asterisco, sino, ojo, este paciente tiene una sospecha por su colesterol LDL de una HF. Pregunta antecedentes familiares, y con esas dos cosas, un buen colesterol, un nivel de corte de colesterol LDL, el que considerado, tú pusiste 240 porque es el que te salía por los percentiles, 190 es lo que se puede, el que sea, ¿no? Y luego se validará, pero es tremendamente importante la formación, porque estos pacientes están dando vueltas, ¿no? Están dando vueltas en el sistema, y tú mostraste que se tratan poco y están mal controlados, y después se derivan, ¿no? Entonces pasan a la atención especializada. Hay un problema, yo creo, de cultura organizacional, es decir, porque ya se genera una cultura del, bueno, pues como si fuéramos una cadena de montaje, los médicos en primaria no sé, funciona esto así, o sea, venga, más urgencias, recetas, o sea, estamos en esa cadena, entonces llega un momento que yo entiendo que todavía quedamos algunos incombustibles que intentamos hacer algo, pero hay mucha gente que se ha quemado en el camino, es decir, te lleva un tiempo, pero por eso necesariamente tiene que estar automatizado. O sea, no podemos dejar la responsabilidad de una detección de HF o gente con alto riesgo en que el médico tenga interés, es decir, posiblemente tiene mucho interés, pero el sistema no está fomentando que esos pacientes se detecten ni se vean, ni se traten. Entonces tiene que salir automatizado. Yo creo que la línea va por ahí, inteligencia artificial, en las historias clínicas, hacer algoritmos en los que bueno, es que ya hay mucha cosa por ahí en las consultas, que realmente nos algoritmicen a los pacientes. En primaria yo siempre le cuento a mis residentes, y se ríen hace años, que si un robot en atención primaria es superior a mí, y yo se lo pregunto, digo, ¿tú qué crees? Y dicen, ¿cómo va a ser superior un robot a ti? Digo, sí, es superior. Es decir, el robot va a hacer muchísimo mejor todas las recetas, todas las bajas, toda la patología estúpida que viene de atención primaria. Es decir, yo no estoy para eso, ¿vale? Que el sistema nos ha condenado a eso, a la atención primaria, pero no estoy de acuerdo. Es decir, quiero un robot en mi vida para que me quite toda esa porquería que yo no tengo que hacer. En los hospitales seguramente tenéis un escenario en algunas consultas parecido, de burocracia, de porquería. Es decir, yo quiero al robot a mi lado. Entonces, pero ese robot que me diga efectivamente esos que tengo yo que ver y preguntar a antecedentes familiares y hacer una valoración personalizada de ese paciente. Entonces, bueno, yo creo que todo es un proceso, se están haciendo cosas, pero en primaria el descontrol, el desconocimiento total, nadie se para a mirar, pero ni eso ni otras muchas cosas. Hacemos medicina de un poquito de guerra, de supervivencia, ¿no? No sé, eso es lo que hay. Yo lamento decir esto en la primaria porque trabajo ahí, pero es que cualquiera, si hay alguno de primaria, seguro que comparte mi opinión, ¿no? Yo quería decir dos cosas. De los que he revisado, que los he revisado yo a todos en la consulta, la mayoría, que era una de las cosas que me sorprendió, no estaban en nuestras consultas. Solo una mínima parte habíamos visto. Es decir, la mayoría de esos análisis elevados de dislipemia severa están por ahí, pero no van, no sé si a las consultas especializadas o están bien tratadas. Y luego yo quería incidir, para que me dierais ideas, yo creo que los tiempos están cambiando, como decía Bob Dylan, es decir, la hipercolesterolemia familiar, que en las unidades de lípidos como la nuestra y como muchas, quiero decir, como casi todas, que tenemos diagnosticados el 20 o el 30%, tenemos diagnosticados los extremos de la hipercolesterolemia familiar, es decir, aquellos casos con LDL, fijaros en la muestra nuestra, el LDL que hemos cogido era 220, pero la media era 240, que ya es un LDL elevado, y aún así la mayoría son dislipemias severas, no hipercolesterolemia familiar. Y luego una diapositiva que he pasado, que la conocéis todos, que ha salido ahora de los holandeses, es decir, es que la media de presentar cardiopatía isquémica, los hipercolesterolemios familiares es 60 años. Ya no vale eso de diagnóstico precoz, probablemente las estatinas, ¿no? Las estatinas o el dejar de fumar y las estatinas o todo está cambiando la forma de presentación. Yo, a raíz de lo que he mirado, es que no veo otra forma más que, si es un diagnóstico genético, ir a la genética, porque de hecho las diapositivas que he presentado rápidamente, la correlación genética con clínica de lípidos, MED-PED o Simón es muy mejorable, ¿no? Es decir, yo creo que ese tiene que ser el planteamiento del futuro. Yo no sé
Sí, la inteligencia artificial a lo mejor puede aportar, pero la inteligencia artificial, vamos a ver, la metemos nosotros, es decir, lo que le pongamos nosotros es lo que ya va a hacer mucho más rápido, pero la metemos nosotros. Ahora continuamos ese debate, abrimos a una pregunta que hay en la sala. Yo te voy a dar una idea. Yo me dedico al laboratorio de riesgo cardiovascular y apoyando un poco lo que ha dicho tanto Teresa como tú, los médicos de primaria tienen un desconocimiento brutal y los endocrinólogos pediátricos y los pediatras de atención primaria igual. Nosotros hemos diseñado un sistema de teleconsulta específico solo para hipercolesterolemia familiar y un sistema de alertas analíticas, de tal manera que ya le decimos a ese paciente o a ese médico que tiene que contactar con nosotros y por lo menos le ponemos una alerta, un asterisco grande, un comentario y contacta con nosotros bien por teléfono o por teleconsulta y no te puedes imaginar lo agradecidos que están y cuando tú le explicas lo que es unos criterios de clínicas holandesas, lo que es una hipercolesterolemia poligénica, lo que es una hipercolesterolemia familiar, ya ese paciente en simplemente una llamada lo tienes educado y ya las siguientes teleconsultas ya son totalmente casos casi de libro, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en dedicar tiempo a formar a verdaderamente donde está el grueso, en la prevención primaria y sobre todo en pediatría, que hay no sé si es desconocimiento o falta de interés, porque cuando hemos hecho el consenso nacional así del perfil lipídico de todas las sociedades, en pediatría nadie quería colaborar. O sea, tuve que ir llamando a la sociedad de pediatría, al endocrinólogo, a no sé qué, y nadie había de referente que quisiera o que fuera referente de hipercolesterolemia familiar. Entonces, yo creo que a lo mejor una cosa tan sencilla como formar a un referente o que haya un pediatra referente por zona de área al que se le deriven a esos pacientes, estrategias tan sencillas pueden luego hacer bastante prevención cardiovascular desde la infancia. Bueno, yo nada más quería hacer, como lo habéis dicho, algunas observaciones, y esto lo he hablado a veces con Teresa, que estamos más cercanos. A ver, en general no hay interés en el diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar en los médicos. Empezamos así. Esto es una mala práctica médica. Recientemente he estado en una consejería y siempre surgen las mismas preguntas. ¿Es que esto, un médico diagnostica una diabetes tipo 2? Tú tienes mucha experiencia. Y si no la diagnostica, ¿qué pasa? ¿Un médico diagnostica una hipertensión? Mi pregunta ¿es más difícil diagnosticar una hipercolesterolemia familiar que una diabetes o una hipertensión? No. ¿Por qué? Tú tienes ahí, tú te coges una persona, porque es que esto lo saben las familias que llaman a veces. O sea, tú tienes una persona que ve que tiene el colesterol alto. Por eso siempre hemos dicho, yo por eso te he dicho que a mí creo que el corte de 190 nunca me ha parecido bueno. Y ahora diré el ejemplo del cribado de la Fundación. ¿El por qué? Hay que buscar al caso índice, al más probable que tenga un HF. Porque luego el problema ya es fácil, hacer el cribado familiar y punto. Entonces, volvemos a lo mismo. Nosotros, que aquí se ha dicho, hemos contactado con todas las sociedades de primaria. Se han firmado convenios, porque eso les encanta, y lo hemos hablado. Les invitamos a todas estas cosas y eso no vienen. Este año, como va a haber una mesa muy importante del recién nacido y por lo tanto de pediatría, hemos contactado personalmente con las sociedades de atención primaria hospitalaria y de primaria. Buenas palabras y eso, pero no interesa. Entonces, yo creo que el tema está, y siempre lo hemos dicho, el día que una persona con hipercolesterolemia familiar haga un infarto y no se lo hayan dicho que tenía una hipercolesterolemia familiar y que tenga una denuncia médica. Yo creo que ahí se acabaría el tema de la hipercolesterolemia familiar, porque uno no entiende. ¿Qué necesitamos? Unos niveles de colesterol y fíjate qué facilito. Le preguntas al paciente que te lo dice,
¿Tiene usted familiares con el colesterol elevado? Pues sí, que es lo que te ha faltado en el magnífico estudio tuyo. Eso es lo que ha faltado. O sea que es así de simple. Matización número 2. Aquí hay muchos mantras que llevamos 30 años y hay que empezar a quitar mantras y dogmas, y nosotros mañana también lo vamos a intentar hacer. Hay que olvidarse de los criterios de las clínicas de lípidos de Holanda. Primero, porque ellos ya ni casi lo utilizan. No tienen un registro prospectivo. Simon Brunn ha desaparecido. Entonces estamos con ese mantra. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo ha hecho con la ayuda vuestra? ¿Qué se os pedía en el CEIJAR? Buscar un caso índice con un colesterol total elevado. Confirmamos la genética y a partir de ahí, llamada y se hace el cribado familiar. 1.100 familias de toda España, con una media de 5 personas en el cribado. Entonces, es que esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Sabemos que San Tomás, en el CEIJAR, que todavía es una edad media de 40 y tantos años, hay un 13%. Pero es que ahora, en cuanto mañana se van a presentar datos, ya de los niños, adolescentes, pues ya no vemos San Tomás, pero sí es que es lógico. Entonces, fijaros todas las cosas que tenemos que ir avanzando. Y ahora ya nada más os pregunto, como ha habido aquí una compañera que ha hablado de este tema, este estudio que estáis haciendo en Andalucía, que me parece interesante, ¿cuenta con el visto bueno y el aval de las autoridades sanitarias? Hemos tenido acceso a los datos. Los datos hemos conseguido el permiso de las autoridades. Teníamos el acceso a los datos ha sido lo más laborioso del estudio. Tenemos el acceso a los datos ahí y ahí ahora está en un comité en el comité de ética regional, que sabéis que al ser un estudio de varios centros no se puede hacer a nivel local. Yo espero que siga para adelante, Pedro. Y yo creo, vamos a ver, claro. Creo que este es el compromiso, es que tenéis que conseguir ese compromiso. Te digo todo esto y acabo. He estado recientemente en la Comunidad de Andalucía, entrevistándome. Entonces yo además, cuando voy, les mando nada más una hoja para decirle cuántos pacientes con HF tienen en su comunidad. Andalucía, 33.000 pacientes al menos. Aprovecho y les digo, aproximadamente tienen ustedes diagnosticados tanto. Y diréis, ¿y por qué dices eso? Pues porque tengo algunas comunidades que me han dicho cuántas personas están con la aportación reducida. Fijaros qué facilito. Claro, entonces yo les digo, os quedan tantos por detectar. Pues eso les suena a música celestial. Entonces, imaginaros si esto pasase con la diabetes o con la hipertensión o con eso. Entonces, una enfermedad genética desde la infancia que afecta a la mitad de la familia. Yo creo que los médicos vais a tener que hacer mucho esfuerzo, los que estáis muy motivados, y luego hay que presionar mucho a las autoridades sanitarias. Esto ya a veces lo que yo voy diciendo por ahí. Esto ya no es que haya evidencia, que no haya nada. Esto son soluciones políticas. Entonces, yo creo que eso es. Y bueno, ya yo nada más acabo, porque tú no lo has dicho, pero con ese trabajo tan magnífico que has hecho, que se ha peinado eso, vamos a la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid nos dice, pues... A salud pública. Muy interesante, pero les decimos que íbamos también con la genetista, pues hombre, tendríamos que hacer un poquito de genética a unos casos por encima. Entonces, ¿qué nos dijeron? No, es que la primaria no puede ver estos pacientes, eso tienen que ir a la especializada. O sea, a ver, la locura es que estamos hablando de 200 a 250.000 personas en España. Es que no puede haber unidades de lípidos suficientes y es que además un paciente crónico tiene que estar en la atención primaria. El hospital es para los pacientes muy complejos, que necesitan medicaciones más importantes, o que han hecho un infarto, etcétera, etcétera. Entonces, yo nada más, no me voy a extender más, pero que yo creo que hace falta una serie de reflexiones. Y yo esto se lo he dicho y me gustaría que estuviesen. Las sociedades científicas no tienen interés, ni las de primaria, ni las de pediatría, ni las mayorías. Nosotros firmamos convenios porque nos lo piden ellos, porque eso queda muy bien, hacer convenios de colaboración con organizaciones de pacientes. Pero así estamos todavía. Yo creo,
Pedro, que un poco, no sé quién lo ha dicho, renovar el consenso, hacer un poquito más ruido, a lo mejor quizá ayudaría, porque es un tema, yo no sé el consenso cuando lo hiciste, se hace ya bastante, a lo mejor. O sea, lo que es hacer formación, meter bulla, intentar seguir implicando, porque luego si se les pone a la gente en un consenso, pues a lo mejor hay posibilidades que... Claro, nosotros ya sabéis que hicimos, se hizo un consenso en España, buscamos, claro, lo impulsamos desde la Fundación, buscamos a médicos de diferentes áreas, ahora estamos pensando en ello, en aquel momento también pensamos también en sociedades científicas, pero eso es peor que te reciban en el ministerio o que te reciban en una consejería. Entonces esto hay que empezar a hablar así. Es que hay determinados intereses y con los pacientes de HF no hay interés. Y por eso va a costar. Yo creo que va a llegar el cribado del recién, pero va a costar. Porque, bueno, pues eso es lo que hay. Entonces yo creo que esto es una labor de todos. Es una labor de todos porque si además nosotros se ha podido hacer un cribado familiar desde la Fundación, una persona que no es experta y no simplemente con un poquito de lógica y hablando con los familiares, pues es lo que tú te pasa. O sea, que tú imagínate si tú ahora llamases a esas personas y simplemente les preguntases, como el estudio que hicieron los de Toledo, simplemente les preguntas los familiares que usted tiene con el colesterol elevado. Y ya está. Claro, lo grave es que esas personas que hemos sacado y los que sacamos todos tienen nombre, apellidos y dirección. Es decir, y a mí, o sea, me causa un cierto problema ético decir, no notifico a esta gente el problema este que tiene, ¿no? Realmente es que es un poco fuerte, ¿no? Pero a ver, y eso es salud pública, como tú sabes. Ya, eso es salud pública. Lo que pasa es que la salud pública, claro, el lenguaje que hablan los gestores, yo no sé en vuestras comunidades autónomas, en Madrid es un lenguaje tremendamente engolado, basado en los procesos asistenciales, en cosas que te intentan llevar por un camino que no es así. O sea, que es tan fácil, efectivamente, como un análisis y 2 preguntas. Entonces es complicado. Acuérdate que si el proceso, que hay que no sé qué, hay que coordinar las unidades, que está en primaria, que la mayoría de los pacientes están en primaria, que las unidades de lípidos veis muy poco. O sea, veis la punta del iceberg, no veis más. Bueno. Aunque sea tener que cortar al propio doctor Mata por indicación suya de que cortemos, estamos ahí en el tiempo, volvemos a terminar como empezábamos, es inexcusable, es una irresponsabilidad el no detectar estos pacientes. Desgraciadamente aquí estamos muy convencidos y lo que hay que buscar, y habéis elaborado, indicado estrategias para que eso salga de aquí, que es de donde tiene que salir. Gracias por todos y gracias por todo.